Hola, somos Ariel, Y Mónica, somos Ish Ish no Noágida. hoy vamos a compartir con ustedes las enseñanzas de la primera parashá de la Torá, que se llama Bereshit y se encuentra en el libro Génesis entre los capítulos 1 y 6, 8. Suscríbanse, den like, dejen sus comentarios y compartan. Esta parashá en especial es, digamos, la parashá que más contenido tiene desde el punto de vista espiritual y desde la complejidad de lo que conforma la creación. Eh, Vamos a pretender hacer este podcast para mostrarles a todos de una manera lo más sencillo y que sea fácil de escuchar en cualquier lugar, siguiendo la paracha Bereshit. Algunas palabras que aparezcan en hebreo o que comentemos en hebreo serán colocadas dentro del video para que ustedes puedan verlas o leerlas en fonética del hebreo al español. Entonces, con mucha alegría, porque esta es una de las parachá, Ariel, que más alegría me trae. Sí, esta es la parashá, digamos, la más importante dentro de la Torá. Podríamos utilizar un año completo para estudiarla y poder comprender un poco toda la vida del ser humano, porque aquí en el primer verso está toda la creación, como podemos encontrar, como dice al inicio de la Torá, en el principio de la creación, al crear Elohim el cielo y la tierra, que en hebreo sería Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Una frase que da para todo, ¿no? Desde la primera palabra podríamos estudiar lo que quisieran porque la primera palabra contiene prácticamente el Aleph Bet, ¿cierto? Que sería el lenguaje sagrado. Y muchísimo importancia decir que Bereshit empieza con Bet, que es la segunda letra del Aleph Bet o del alfabeto hebreo. Y esta Bet, ¿por qué no empieza por otra letra? Los sabios decían que porque Bet también se inicia Berajá, que es bendición. Sí, y porque en su momento en la forma que tiene la letra, eh, la parte superior se relaciona con los cielos y esa parte superior une la parte inferior de la letra con una letra Baf que es conocida en el hebreo, que sería la sexta letra del alfabeto hebreo y une el cielo con la tierra. En esta primera palabra de esta parashá, Bereshit, está una palabra muy importante conformada por una de las letras de esta palabra, que es la palabra Shabbat, que haría referencia al séptimo día de la creación o el día de reposo. Bueno, hablando de séptimo, entonces también tenemos en cuenta que aparece el número 7 en varias partes en la Torá y que el 7 se convierte para el judaísmo y para los noágidas en un número sagrado. Entonces son 7 días de la creación, los 6 de creación y el séptimo de descanso. Son 7 sefirot, son 7 patriarcas que invitamos a Shabbat, a Sukkot la semana pasada. Y son 7, varios 7 que aparecen en la Torá y que hacen que el 7 sea un número sagrado. Inclusive en este primer verso de esta parashá Bereshit está conformado por 7 palabras en hebreo también. Bueno, ahora empecemos. Cuando dicen en el principio, que es la primera palabra, en el principio, estamos hablando del principio de qué? Pues en el principio ya estaba Dios, en el principio en que Dios empieza a crear el mundo. Y dice que la tierra estaba caótica y desolada. O sea, en el principio todo era caos y era oscuridad. Y Esto
y se hizo la luz, o él dice, hágase la luz. Exacto, ahí se manifestó la manifestación en la naturaleza del Creador a través del nombre Elohim, que tiene por sus letras el mismo valor que la palabra naturaleza en hebreo, que es Atevá. O sea, en este momento estamos hablando que está naciendo la naturaleza en sí. O Dios está colocando, Hashem está colocando esa parte de su espíritu en la naturaleza. Y de ahí en adelante suceden 10 órdenes de Dios, por decir así, o 10 frases que ordenan la creación de varias cosas que siempre van a mostrar la dualidad. La noche, el día, los mares, la tierra, los animales, con sus parejas, hasta el sexto día, que él decide crear al hombre y construir a la mujer, que ahora lo explicaremos. Importante de esto es que hay 9 frases en las que dice, dijo Elohim, haya tal cosa. Y en la 10ª frase dice, dijo Elohim a ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Adán y Eva, que no son tomados en la literalidad como un hombre y una mujer, sino como parte de esa dualidad, lo que representa lo masculino y lo que representa lo femenino. Vemos cómo este nombre Elohim después de el séptimo día, en donde se establece y el Creador bendice y declara como sagrado el séptimo día, que es el Shabbat, va a aparecer ya ahora el nombre en relación a la manifestación de su misericordia en cuanto a los seres humanos. Y es cuando aparece el nombre de las 4 letras o tetragrama sagradas, que en la Torah aparecería como Hashem Elohim. Aquí ya el Creador se está refiriendo o se está dirigiendo tanto a esa pareja que creó, tanto ese hombre, ese primer Adán, y a esa mujer. Pero también se refiere a toda la naturaleza. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de la aparición de Adán y de Eva, que es la parte pues también importante para nosotros que debemos conocer. Dios crea a Adán y lo crea de polvo. Sí, en su momento el Creador crea al hombre primero y posteriormente de él mismo saca esa otra parte que es esa mujer y los establece en un lugar llamado Jardín del Edén o Gan Eden en hebreo, en donde él da unas órdenes en donde les pide que sepan que ahí van a encontrar un árbol que se llama el árbol de la vida en medio de ese jardín, y también van a encontrar un árbol del conocimiento del bien y del mal. Son 2 árboles diferentes y ellos pueden tomar del árbol de la vida, que luego se convierte en muchas cosas de las enseñanzas de Cábala y de todo esto, de la mística judía, por decirlo así. Pero el otro árbol es el del bien y del mal, el que ellos no deben probar o no deben tomar el fruto. Ok. Bueno, la aparición de Adán y la aparición de Eva, yo voy a poner mi aporte femenino, porque pues realmente las mujeres siempre han tenido como la culpa de todo, ¿no? La perdición. El hombre No estaba necesariamente. solo, pero el hombre estaba solo. El hombre estaba solo y el mismo hombre le pide a Dios
que le haga una compañera, que todos los animales tienen una compañera. Ah, hombre, nos olvidó decir lo que tiene que ver con Ish. Dios le pone al hombre el nombre de Ish, que es espíritu parlante, y el mismo hombre se encarga de ponerle nombre a absolutamente todas las cosas de la creación, y él le va colocando nombre a todo. Entonces, pues está Adán ahí, se encuentra solo, le pide a Dios que le haga una compañera, y es porque él se quiere parecer más a Dios, porque en últimas esa es la misión que tenemos nosotros en este mundo, acercarnos un poco a Dios. Y en ese momento Dios decide ese hombre contenía tanto las, digamos así, tantas las cualidades femeninas como las cualidades masculinas en uno solo, y decide separar esas cualidades femeninas y ponérsela al frente como compañera. Eso. Entonces vemos cómo Hashem Elohim hace caer en un sueño profundo a Adán, y así él, estando dormido, toma de él, de uno de sus lados, y cierra su carne en su lugar, para de ahí construir una mujer, la cual presentó a ese hombre. Primer hombre. Que estaba esperándola. No fue algo forzado, estaba esperándola precisamente porque como se quería parecer más a Dios, quería ser como Él, que todo lo da. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? Pues las gracias, porque Él nos lo da todo. Entonces Él estaba presentando a esta mujer para que el hombre pudiera también dar. Y esa era la felicidad de Adán cuando conoció a Java. Eso, y ahí fue cuando Adán también puso el nombre de Isha, que en hebreo, en español significa mujer, porque del Ish, varón, fue tomada. Bueno, Adán es derivado de la palabra hebrea Adama, que significa tierra, porque fue tomado del polvo o de la tierra. Bueno, esa autosuficiencia, estar el hombre solo, no sirvió para nada. Él terminó pidiendo su compañera. Y hay algo chévere en la historia de la Torá, dice que Dios, Vayiben, construyó la mujer. Vayiben es la palabra, viene de la palabra de la costilla de Adán, construyéndola de la costilla de Adán. No la creó como Adán de la tierra, sino que la construyó. Eso implica para algunos sabios que Dios dotó a la mujer de un entendimiento mayor y comprensión, digamos en hebreo, binah, de las emociones, de las relaciones humanas, de lo que Él le dio al hombre, más que lo que Él le dio al hombre. Por eso las mujeres, todas se las pillan. El hecho de que la mujer haya sido construida es una parte interna del hombre, la predispone a comprender cualquier situación desde el fondo. Mejor dicho, esto significa que una mujer es capaz de ver un bosque sin nunca haber visto un árbol. Ahora yo quiero dar y compartir esta información que hay y que tienen en cuenta los Bene Israel en un libro como el Talmud, en donde presenta una minuciosa descripción de las 12 horas que transcurren desde el momento de la creación de Adán hasta su expulsión del paraíso. Entonces, en la primera hora, Hashem junta tierra de todos los rincones del mundo. En la segunda hora, forma una masa corpórea. En la tercera hora, forma sus miembros. En la cuarta hora, le confiere un alma. En la quinta hora, lo pone de pie. En la sexta hora, Adán da nombre a todos los animales, creación de la mujer también. En la séptima hora, hombre y mujer cohabitan. En la octava hora, nace Caín y Abel, o Abel en español. En la novena hora, Hashem ordena no comer del árbol. Y ese árbol, sabemos, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. En la 10ª hora, comen del fruto prohibido, o sea, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la 11ª hora, hay una sentencia de expulsión del Gan Edén. Y en la 12ª hora, son expulsados de ese lugar privilegiado que tenían para en él cohabitar
y convivir con toda esa creación que el bendito creador había hecho. Bueno, y aquí viene de pronto la inocencia de Eva. Por algún motivo ella, que no logro entender, de pronto tú, Ariel, que conoce más de esto, ella se sintió más atraída de la serpiente que a Adán. Tal vez esa serpiente no hubiera podido enredar a Adán como enredó a Eva. Sí, lo que pasa es que en su momento esa Isha tenía, no había recibido del creador esa información acerca de esos dos árboles y de cuál debían comer y de cuál no debían comer. Pero la serpiente la convence con la idea de que ella puede ser como Dios. Exactamente. Pero se supone que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, por la capacidad que tienen del habla, de crear, la capacidad que tenemos todos los seres humanos de plantearnos algo en la imaginación, en la mente, y tal vez tenerlo ahí y después poderlo materializar y llevar a cabo, y que de verdad uno dice, oh, pero ¿cómo hice esto? ¿Cómo he logrado todas estas cosas? Entonces, ella tenía esa capacidad también, y la serpiente le dice, vas a ser como Dios. La tienta con eso, y ella decide probar. Exacto. Ese ser sapiente le dice a la mujer no, que Elohim dijo, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Le hace ese planteamiento, esa pregunta, ¿ya? Pero al mismo tiempo le dice, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol del fruto que está en medio del jardín, dijo Elohim, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Claro, pero no era una muerte física, ¿no? Era una muerte espiritual, y el árbol tenía que estar de todas maneras en el jardín. Haz de cuenta que un papá, o sea, en este momento no creo que Dios haya querido poner una prueba sobre los seres humanos, porque no era una prueba. Haz de cuenta que en una casa hay unos niños y el papá pone electricidad, y si usted va a meter el bicho en el enchufe, pues se electrocuta, y la electricidad es necesaria. El árbol del bien y del mal era necesario, tenía que estar ahí de todas maneras. Era una tentación y podía suceder esto, y la muerte que ocurre es una muerte espiritual, no es una muerte física, por eso ellos pues siguieron viviendo. Exacto, entonces vemos cómo ese ser sapiente logra convencer a esa Isha diciendo, no, no morirán si comen del árbol, ¿ya? Y por el contrario dice que coman, que sus ojos se abrirán y serán como Elohim, o sea, como la manifestación del bendito creador en la naturaleza, ¿ya? Entonces esa Isha, al ver que ese árbol que estaba ante ella era bueno, comió y no se resistió a la tentación que tenía ante sus ojos, y de esta manera se acercó tanto a ese árbol del conocimiento del bien y del mal, tomó de su fruto, comió y dio de comer. Dijiste una palabra correcta, era bueno, porque en todos los enunciados y en todas las órdenes para crear el mundo, todo era bueno, y vio Dios que era bueno, o sea, Dios no creó nada malo, todo era bueno. Ajá. Todo era bueno, entonces nosotros tampoco éramos malos, el hombre también era bueno. Exactamente. Pero bueno, con este consumo de esta manzana se rompe, digamos que la pureza de ella. Y como las mujeres son las que se encargan de la comida en la casa, pues fue y le dio a Adán. Ahora, dentro de la tradición mística judía, se dice que no fue una manzana, que fue el fruto de la vid, ¿ya? Probablemente. Es eso, esa información que hay acerca del fruto del cual comieron esos dos seres creados por el creador. Bueno, el fruto es una vaina simbólica, ¿no? Es un símbolo. ¿Sí? Digamos que conocieron una información que no debían conocer y perdieron unos privilegios. Exactamente, exactamente. Una vez que ambos
comieron de ese fruto, o sea, de ese conocimiento, escucharon la voz del Creador que estaba en el jardín, ya, en donde los llamaba, ¿sí? Y llamaba al hombre, preguntándole que dónde se encontraba. Y el hombre escondido de Dios, o sea, era inocente, el hombre era inocente, porque pensar que se puede esconder de Dios, uno se puede esconder de muchas cosas, se puede mentir hasta a uno mismo, pero mentirle a Dios o esconderse de Dios. Exactamente. Y decía que tenía miedo, pues se encontraba desnudo y por eso estaba escondido. Sabemos que esos dos seres creados eran luz. Eran No seres tenía, energéticos. sí, no tenían ningún tipo de vestimenta. Su vestimenta era luz. Ya, en un momento al ellos comer de ese fruto, dice que sus ojos fueron abiertos y comenzaron a ver otra dimensión de ellos mismos. Claro. Ya, entonces ahí es donde el creador le pregunta: ¿acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieses? Él ya sabía. Él ya sabía. Pero bueno, él les pregunta y Adán le echa la culpa a la mujer. Esa mujer que vos me diste. Es curioso. Y Eva dice, no, pero entonces fue la serpiente. Y él reduce la serpiente. Y es el animal más maldecido entre todos los animales y entre toda bestia silvestre. Y andará sobre su vientre. Entonces así fue como la serpiente empezó a andar como anda. Y es temida por las mujeres, ¿no? O sea, pocas mujeres nos gustan las serpientes porque realmente muchas mujeres ven una serpiente y se ponen erizaditas. Bueno, el caso es el siguiente. ¿Por qué nadie se hizo responsable ahí de lo que había pasado? ¿Por qué no sale el Adán que es lleno de luz, que ya no estaba tan lleno de luz, y dice, bueno, sí, yo fui responsable de esto? Porque al final de cuentas él era responsable de su mujer. Buena pregunta. Y la mujer dice, no, fue la serpiente, y la serpiente no ve, pasó aquella cucaracha. Bueno, yo no sé. Nadie fue responsable en el jardín del Edén de lo que había sucedido. A raíz de esta situación o esta condición en que se encontraban, sabemos cómo ese ser sapiente o esa serpiente iba a andar siempre en el vientre de la tierra, sobre el vientre de ella misma, y el polvo iba a ser su alimento durante toda su vida. Y también iba a haber una enemistad muy grande entre ella y la mujer y toda su descendencia. Y la manera de exterminarla, por decirlo así, era golpeando la cabeza. Sí. Pero la serpiente, la manera de atacar, llamémoslo, a ese ser humano sería morderlo en el talón, como sucede realmente en la vida real. Claro. ¿Ya? Y el creador también dijo a la mujer que su sufrimiento sería muy grande durante su tiempo de embarazo Cuando y diera luz. en el momento de dar a luz. Y que también el deseo de ella sería hacia su esposo y que el esposo sería el que la dominaría. Esto hace referencia a las relaciones maritales en donde la mujer desea a su esposo, pero dice en la tradición en los Bene Israel, la iniciativa es de él. ¿Cómo hacer? Pues es que esto, o sea, pero no aplica, no es una cosa literal. Bueno, sí, podría ser, claro. Bueno. Dijo al hombre el creador también algo como esto, y es que por haber escuchado la voz de la mujer y haber comido el árbol específicamente que les prohibí, sobre el que dije no comas de él, dijo el creador, maldita sea la tierra por tu causa, y con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, tienes que decirlo bajito porque tenemos entendido que todo lo que sea maldición se debe hablar más pasito de lo normal.
Bueno, sí, exactamente. Bueno, ¿Ya? Entonces, ¿qué ha sucedido? Para el hombre ha sido algo muy exigente el trabajo que tiene que hacer desde que comienza a tener uso de razón. Sabemos que en los Bene Israel un hombre, un niño se convierte en hombre a los 13 años, mientras que una mujer se convierte en mujer a los 12 años. por la maduración cerebral, que las Ujú. mujeres son un poquito más maduras que los hombres. Exacto. Entonces al hombre le va a costar mucho trabajo durante su vida lograr conseguir el sustento. Siempre va a demandar mucha energía, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Bueno, pare ahí. Pero ¿por qué le voy a decir que pare ahí? Porque también tengo entendido que cuando Dios dijo hagamos al hombre, dijo hagamos. Dios no estaba solo. Ya las, digamos, entidades espirituales o entidades fuertes existían, otras entidades diferentes a Dios. Dijo hagamos al hombre. Estas entidades como ángeles le dicen a Dios, bueno, ¿y por qué vas a hacer al hombre si el hombre va a sufrir tanto? Porque todo esto ya se sabía que iba a pasar. ¿Por qué vas a hacer al hombre si el hombre va a sufrir tanto? Y Dios le dice, porque él va a ser testigo y va a dar fe de mi misericordia. O sea que nosotros, con la oración y nosotros apegándonos a la Torá y haciendo las cosas correctamente, podemos corregir esto. No necesariamente hay que sufrir tanto para tener parnasá o para tener sustento, porque realmente el sustento existe. Si Dios cuida de sus matitas, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos que hizo a imagen y semejanza? Exacto. Y nos dio esa habilidad de poder imaginar y materializar. Exactamente. Vemos cómo aquí para este momento ese primer hombre, ese Adán, llamó a su esposa con el nombre de Javá en hebreo, que significa la que da vida, porque ella fue la madre de todo ser viviente. De esta manera sabemos que Hashem Elohim colocó tanto a esa hombre como a esa mujer túnicas de piel y los vistió. Pero también sabemos cómo esa prohibición que había de comer del fruto era solo de 3 horas. Después quedaba sin efecto. Dice la tradición que a fin de no humillarlo, Hashem se abstuvo de mencionar cuál era ese fruto prohibido. A partir del momento en que Adán come del fruto junto con su pareja, el bien y el mal quedan perfectamente diferenciados y así el libre albedrío, según la tradición en los Bene Israel, está fundamentado en la existencia y cobra todo su sentido. Bueno, yo acabo de leer algo que me pareció curioso, y es que Eva toma el fruto por adquirir conocimiento, la creatividad, el placer físico, todas esas cosas y parecerse un poco más a Dios. Pero ella también en Génesis 28 dice, si morimos, morimos juntos, y si vivimos, vivimos juntos. O sea, creo que fue la máxima expresión del egoísmo. Es como cuando uno dice, si el otro no tiene, si yo no tengo, que el otro tampoco tenga. Entonces le dio la manzana con la perspicacia de que si se iban a morir no lo iba a dejar solo. Que no se casara con otra, que no pudiera nada más, simplemente que se fuera con ella. Y si iban a vivir, pues vivían juntos. Claro, eso... Típico. eso, Eva, eso. ¿qué fue que hizo Eva, por Dios? Bueno. Bueno, sabemos cómo ahora hay esa expulsión de ese Gan Edén, de ese lugar del Edén, o de ese paraíso, como se ha querido traducir al español. Y Hashem, Elohim, dice que el hombre se ha vuelto como único entre nosotros cuando hay discernimiento entre el bien y el mal. Dice, ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Esto en referencia
al bien y al mal, Hashem es único arriba y el hombre único abajo. Solo ellos tienen libre albedrío. En contraste, los ángeles y los animales carecen de tal capacidad. Entonces Hashem echa fuera del Gan Edén para que el hombre trabaje la tierra de la que había sido tomado, o sea, de Adamá, y después de haberlo echado fuera, lo ubicó al este del Gan Edén y colocó unos querubines, o sea, unos seres espirituales que protegían el camino del árbol de la vida. Sabemos que esos querubines son unos ángeles, unas entidades espirituales, ángeles, ya que en su momento son considerados por la tradición en los Bene Israel, son ángeles de la destrucción. Pero también hay ángeles protectores. Sí, claro. Entonces Claro. estos son los de la destrucción, pero existen los protectores. Exactamente. Vemos cómo ahora es cuando ese Adán cohabita con Javá, su mujer, y ella concibe y da a luz a Caín, o Caín en español, significando que adquirí un varón junto con Hashem. Pero venga, Caín y Abel se habían formado antes del pecado. Porque las relaciones sexuales entre Eva y Adán eran deseables y eran buenas, porque todo lo que hizo Dios era bueno. Entonces, solamente después de probar la fruta prohibida, que muchas personas pensaron que era que habían fornicado, sí, porque eso nos enseñan también en el cristianismo o en el catolicismo. Yo he estado en sitios donde enseñan eso. Lo que sucede es que aprendieron que el sexo se podía usar como lujuria o como deseo y bajo circunstancias que no son kosher, por decirlo así. Bueno, queda claro ahora que el primer hijo que tuvieron fue Caín y luego volvió a dar a luz Javá y dio a luz a Abel, que dice la Torá era pastor de ovejas, en tanto que Caín o Cayín en hebreo era labrador del suelo. ¿Listo? Eva tuvo que tener muchos cambios después de esta situación que tuvo. Lo de parir los hijos con dolor no solamente habla del parto, sino también de lo duro que es para una mujer cuando realmente se enfrenta a la crianza de los hijos. Es que así como la creación sucede todos los días, el parto prácticamente sucede todos los días. Una mujer entregada a la crianza y al bienestar de un muchacho que sea buena persona, que sea un buen individuo, que sea bueno a la sociedad, que sea bien, que sea capaz de mantenerse por sí mismo, porque ella ya sabe, o sea, o las mujeres traemos como en nuestro ADN, saber que ese chico o chica debe producir su alimento, trabajar y seguir la vida pues de una manera que puede ser fácil o puede ser no tan fácil. Además, pues Eva empieza a tener ciclos menstruales, criar esos hijos con angustia, sentir un pudor enorme por su cuerpo que no tenía antes, porque estaba hecha de luz y era igual a Abel, pero ahora entonces ya empieza Eva a preocuparse por el gordito, por el banano, si me opero, no me opero, y después se opera y ni siquiera le sigue gustando. Entonces, ella tuvo muchísimos cambios. Se le prohibió desde el principio desposar a 2 hombres, mientras que al hombre sí se le permitía tener las mujeres que pudiera, y todavía las que pueda mantener. Y dice, anhelaría sexualmente a su esposo cuando éste se encontrara de viaje. Pero eso está bueno. Bueno, ahí corrijo algo que pronto ahora tuviste un lapsus y es que dijiste Abel y era Adán. Adán. Ya, era Adán. Perdón, Estabas Adán. refiriéndote a Adán. Ok. Ahora va a suceder algo entre esos hijos de ellos, Caín y Abel, en donde
por un encuentro que tiene, Caín no logra, no logra comprender a su hermano Abel, y ante esa conversación mata a su hermano, por lo cual el Creador se da cuenta lo que ha hecho con su hermano Abel, o Abel en español, y le dice que la sangre de su hermano siempre va a estar clamando desde la tierra. Y así es como Caín, ese primer hijo que aparece en esta parashá, es maldecido sobre la tierra, y que su boca, la tierra, ¿sí? Perdón, dice la escritura: ahora maldito eres más que la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo no te proporcionará más su fuerza. Vagabundo y expatriado serás en la tierra. Esa era una maldición que había sobre Caín, muy grande, y era un pecado, una transgresión muy grande para él soportarla él mismo. Entonces fue echado de la superficie de la tierra, y sabemos cómo el Creador le dijo: por eso el que mate a Caín se tomará venganza contra él en la 7ª generación. Y Hashem puso una señal sobre Caín: para quien lo halle, no lo mate, dice la Torá. Caín tuvo que irse de la presencia del Creador, y se estableció en una tierra en el exilio al este del Edén. Yo lo que he entendido es que ellos estaban haciendo sus ofrendas al Señor. Y Caín tuvo una muy buena idea, porque él fue el primero que tuvo la idea de ir a llevar una ofrenda. Pero la envidia o le dio la cosa del sentimiento del ego, y se molestó de ver que Dios de pronto se sentía más agradado por lo que había llevado a Abel. Porque Abel hizo de lo poco que tenía, que era agricultor, recogió lo mejor que tenía para llevar. Ofreció lo mejor de su cosecha. Es lo que entiendo. Es como un problema de envidia, básicamente. Sí, en su momento así es. O sea, sabemos que él tuvo esa sensación de no haber agradado al Creador con lo que estaba ofreciendo, y por esa razón hirió a su hermano de muerte y lo mató. A partir de ahí comienzan a aparecer las siguientes generaciones desde Caín, en donde vemos como Caín conoció a una mujer que dio a luz a Hanoch, ¿ya? Y vemos cómo fue construida una ciudad en memoria de ese hijo, ¿ya? Hanoch o Enoch. Y ahí vienen una serie de generaciones que van avanzando a través del tiempo, y llega hasta al punto donde dice que la Torá, que en la 7ª generación sufrirá Caín venganza a Caín, Lemech, en la generación 77. Sabemos que Lemech era descendiente de Caín en la 6ª generación. Sabemos que Lemech, por la tradición en los Bene Israel, era muy anciano y su vista estaba debilitada. Por eso, para cazar, solía salir junto con su hijo Tubal Caín. Dice la tradición que detrás de un arbusto, Tubal Caín vio los cuernos de un animal y se lo informó a su padre, quien disparó. Pero resulta que no era un animal, sino Caín. Y Lemech, al percibir que había asesinado a su ancestro,
en su ira golpeó a su hijo Tubal-Caín y lo mató también. Ah. Vemos cómo Adán, ese primer hombre, nuevamente vuelve a cohabitar con Javá y ella da a luz otro hijo. Vemos cómo la tradición dice que en cuanto a esa interpretación, en lugar de cohabitó nuevamente con su mujer, a Adán se le potenció aún más su líbido y cohabitó con su mujer. Esta es la primera relación de Adán después de 130 años de haberse separado de su mujer Javá, después de la muerte de Ebel o Abel en español. Adán se separó de su esposa y ahora volvían después de 130 años a cohabitar. Nace un hijo cuyo nombre es Shet, porque dice la escritura en la Torá, porque Elohim me ha designado otro descendiente. Literalmente sería Shet, Ebel. Okay. A quien mató a Caín. Después de tener a Chet, Adán vive 800 años. Sí. Y murió de 930. ¿Había alguna forma diferente de contar los años? Además del calendario hebreo. Porque son muchos años. Y Chet vivió 105 años y tuvo a Enoch. Y él vivió en total 807 años. Pues esta gente vivía mucho. Enoch vivió 815. Ah, no. A los 815 vivió 815 años después de tener sus hijos y murió a los 905. Sí. Esta gente tenía una vida muy larga. Se me ocurre que están contando de una manera diferente a como contamos nosotros. Sí, muchos años, exactamente. Quisiéramos vivir unos cuantos más de los que podemos vivir ahora, que es mucho. Pero habla de la parashá en la séptima porción, habla de Metushelat. ¿Quién era él? Dice que Hanoch anduvo con Elohim durante 300 años después de haber tenido a Metushalah. Y dice la Torá, y tuvo hijos e hijas. Dice que Hanoch vivió en total 365 años. Dice que Hanoch anduvo con Elohim y desapareció porque Elohim lo tomó. Sabemos que ese Hanoch es Enoch y él es considerado hoy en día por la Cábala judía como ¿Este es el que llaman a la Brit Milá? No, el que llaman a la Brit Milá es el profeta Elías. Okay. Este es el que en Cábala es llamado Metatrón. ¿Sí? El ángel que tiene la jerarquía sobre todos los ángeles en la creación. ¿Ya? Entonces, este Hanoch trascendió de su cuerpo físico a un cuerpo espiritual completamente, y dice la cábala judía, se convirtió en el ángel Metatrón. Entonces Metushelah era hijo de Hanoch. Y Metushelah murió de 969 años. Exactamente. Y tuvo a Lemech. Y Lemech vivió 182 años y a los 182 años tuvo a Noach. Nuestro Noach. Eso. Ese Metushelah, para los que no saben, es el nombre en hebreo de Matusalén en español. Que dice que tenía los años de Matusalén. Exactamente. 969. Exactamente. Casi un milenio. Entonces vemos cómo aparece ahora Noach, de donde sabemos viene el nombre Noágida o hijos de Noah. De ahí es tomado esta palabra Noágida, de Noach en hebreo, que en español es Noé. En la Torah está, lo llamó Noach diciendo, o sea, Lemech lo llamó Noach al niño y le dijo: este nos traerá consuelo de nuestro trabajo y de la angustia de nuestras manos.
del suelo que Dios ha maldecido. Eso, O sea, de una u otra forma, naciendo lo bendijo a que él fuera quien nos iba a traer consuelo. eso. Y según los Bene de Israel, dice que la voz Noach deriva de Yenahamenú, que significa descanso. ¿Ya? Porque Noach inventó, dice la tradición, el arado y así facilitó las labores agrícolas. Muy bien. Lemec se murió de 777 años. Ese duró menos que Matusalén. Y Noach engendra a Shem, Ham y Lafet. Eso. Antes de eso quisiera que conocieran los noágidas. A raíz de la maldición que recibió como consecuencia de la transgresión ese Adán y Javá, la tierra para ese momento producía cardos y espinos en vez de cereales. Situación que cesó con el surgimiento de Noaj. ¿Ya? Con Noaj cambiaron las condiciones de vida que había para el hombre. Mira lo que dice al final de esta parashá. Noach cambia la percepción y cambia toda esta genealogía de maldad, o de mataron a Caín, mataron a Abel, y llega un momento en que la Torah dice, el hombre empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran buenas y tomaron de esposas quien quiera que eligieran. Dios dijo, mi espíritu no continuará juzgando al hombre para siempre, puesto que él no es nada sino carne. Sus días serán 120 años. Bueno, ahí les mermaron los años. Sí, nos quitaron unos cuantos, No, pues cientos de años. Como 880 porque estaban viviendo de a mí. Bueno. Entonces vemos cómo después de que Hashem dice, mi espíritu no continuará batiendo eternamente si destruir o no al hombre. Claro. Él no es más que carne. Dice, sus días, vuelvo y repito lo que acaba de decir Mónica, serán 120 años. Y si no se corrigen en ese lapso, les enviaré el diluvio. El hombre no es más que carne insustanciosa. Y ni siquiera así es capaz de subyugarse ante mí. Eso es como si lo hubiera dicho el mismo Creador, según la tradición de los Bene Israel. Vemos cómo... Pero mira que aquí dice que pasaron los 120 años y Dios vio que la maldad del hombre sobre la tierra estaba aumentando. Todo impulso de su pensamiento más íntimo era solo para el mal todo el día. Oiga, porque si hay gente así, es que esperando a ver cómo es que hace el daño, pero bueno, no todas las personas son así. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se sintió afligido en su corazón. Sí. Y entonces dijo, borraré la humanidad que he creado de la faz de la tierra. Al hombre, ganado, animales de tierra, aves del cielo, me arrepiento de haberlos creado. Algo que debemos tener muy presente y es que para el tiempo de Noé, estaba sucediendo un descontrol sexual en donde cualquier especie tomaba a cualquier especie para cohabitar. Y estaban mezcladas las especies. Mujeres casadas, también los humanos. O sea, de los humanos y con los animales. Solteras, con hombres e incluso animales. Eso indignó demasiado a la naturaleza creada por el Creador. Y se nos está acabando la parachá. Sí. Esta parachá tiene para hablar horas y horas. Pretendimos hacerlo lo más sencillo para que fuera muy entendible. Con el tiempo iremos profundizando en cositas. Pero lo más alegre es que la parashá termina con una frase feliz. Dice, pero Noah halló favor a los ojos de Dios.
Y bien, no ágidas. Aquí estamos y a este punto les agradecemos la compañía, el haber estado escuchando esto. Recuerden que las palabritas, vamos a tratar de dejar las palabras en hebreo o en fonética español-hebreo en el mismo video. Yo me despido, que estén súper. Bueno, Noágidas, también les damos las gracias, Mónica y yo, Ariel. Deseamos que mucha bendición para ustedes y hasta la próxima oportunidad.